Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una noticia nueva. Recuerda que este tipo de videos son para escuchar, no hay necesidad de verlos. Puedes ir en tu carro relajado escuchando este video. Es para darte información y principalmente para educar a las personas y tratar de ayudar un poco para que entiendan más sobre economía y política, porque de verdad que lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, las personas suelen ser bastante engañadas por los políticos y sobre todo por el tema de la ignorancia económica. Muchas personas no entienden cómo funciona la economía. Bueno, hay muchos dichos que dicen, o muchos estudiosos de la economía que dicen que si las personas entendieran realmente cómo funciona la economía, nadie sería de izquierda. Pero bueno, o por ignorancia, o son de izquierda para robar y defalcar las arcas públicas y bueno, aprovecharse de un puesto de beneficio, como es en este caso. Bueno, llegué hoy de mi trabajo y dije, bueno, me tomé una cervecita, vi la Fórmula 1, ahorita quedó de primer lugar Max Verstappen, hoy es la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Y vamos a leer sin más dilación esta noticia que tenemos acá el 17 de agosto de 2022. Dice lo siguiente: ¿qué personas van a pagar más impuestos con la reforma tributaria de Petro? Petro, para los que no sepan, es este caballero, no sale alguna foto por acá, sí, este caballero, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el que ganó recientemente, presidente de izquierda, obviamente, bueno, ya sabemos de las tendencias con las decisiones de izquierda. Y vamos a leer esta noticia. Yo llegué y dije, bueno, vamos a ver qué encontramos en CNN, la fuente más confiable. La fuente más confiable de información que tenemos actualmente. Pero bueno, es un medio grande y muchas personas lo leen. Así que vamos a comentar la noticia y vamos a ver qué sorpresas nos esperan por acá. Dice así, CNN en español: graba a los que más tienen. Con estas 6 palabras resumió el presidente Gustavo Petro el contenido de la reforma tributaria. Vamos a ver qué tiene esta reforma tributaria que está diciendo acá. Bueno, que ya está en el Congreso de Colombia. Pero ¿quiénes son exactamente los que más tienen? Para la nueva administración, la primera de izquierda de un país tradicionalmente conservador. O sea, esto quiere decir que, bueno, obviamente es el primer gobierno de izquierda, calculo que mucho tiempo, porque suelen ser bastante conservadores, de derecha, los presidentes en Colombia. A eso se refiere este párrafo. Aquí un repaso de 6 grupos de la población que pagarán más impuestos según el texto propuesto. Bueno, aquí ya estamos hablando lamentablemente de subida de impuestos, porque obviamente... Y me sorprende mucho porque, haciendo un ligero paréntesis, porque este caballero de acá, el nuevo presidente de Colombia, hasta donde tengo entendido, él estudió economía, es contador público, algo así. O sea, él estudió economía. Y de verdad que, bueno, se ve claramente que él no es nada ignorante de la economía. O sea, no está haciendo nada que no entienda qué está pasando, y él está haciendo populismo, jodiendo al pueblo, porque vamos a ser claros, no vamos a hablar sin tapujos y sin máscara. Está engañando mucho al pueblo. Pero bueno, ya voy a ir explicando y desarrollando. Vamos a ver qué barbaridades dice esta noticia según la reforma tributaria y vamos a ir comentando. El gobierno de Petro prometió un programa ambicioso y necesita dinero para financiarlo. Me imagino el programa revolucionario y financioso: aumento del gasto público, aumento del sector público, aumento de todo y persecución a los empresarios privados. Ya me imagino, porque esas son las tremendas reformas tributarias que siempre proponen los gobiernos de izquierda. Bueno, no se les ocurre nada. Tienen la cabeza para aumentar impuestos y para llevar piojos, tal vez. La reforma tributaria que presentó, según sus cálculos, le permitirá obtener 25 billones de pesos para 2023 y el doble de cara al mediano plazo. No sé cuántos son 25 billones de pesos, pero bueno, obviamente son millones y millones de dólares. Uno de sus focos está en las personas físicas, que según el texto aportan significativamente menos a las arcas del Estado en comparación a las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y países de la región como México y Chile. El gobierno sostiene que en 2020 los ingresos
por el impuesto de la renta de personas naturales fueron de 6.2 veces menores que los países de la OCDE. En promedio representaron un 1.3% del PIB o del PBI contra un 8%. Bueno, esto es bastante relativo porque recordemos que no todas las personas no tienen el mismo ingreso, obviamente en todos los países. Por ejemplo, si mal no sé cuánto es exactamente el ingreso ahorita en Colombia, pero a mí me parece que Chile, las personas tienen mejores ingresos actualmente. Lamentablemente está cayendo todo eso, la economía chilena se está yendo al piso también por obviamente otro gobierno de izquierda. Lamentablemente se está hundiendo la economía chilena. Pero obviamente si ganas en promedio tu salario, ganas más en dólares, obviamente a eso se debe más también esta diferencia. Entonces, continuamos. Los ingresos, las pensiones y el patrimonio en la reforma tributaria de Petro. O sea, ya estamos viendo, se está metiendo directamente contra el patrimonio y contra las pensiones. Las pensiones, esto es un tema muy delicado porque todas las personas que han trabajado toda su vida para tener una pensión medianamente decente para su vejez, para tener una vejez tranquila, bueno, llega este sujeto y ya se quiere meter en contra y hacer más pobres a los pensionados, lamentablemente. Personas con ingresos mensuales mayores a 10 millones de pesos. ¿Cuántos son bueno, acá creo que algo lo dice, ¿no? Ya aquí dice cuántos son 10 millones de pesos. El proyecto establece límites a los beneficios tributarios de las personas que tienen ingresos mayores a 10 millones de pesos colombianos mensuales, unos $2.300, que son, bueno, aquí vemos la cantidad, $2.300, que según el texto son el 2.4% de la población, con lo que efectivamente pagarían más impuestos. Bueno, es como típico, de verdad que se me tuerce el hígado de la rabia, porque estos gobiernos de izquierda, así como las personas que siguen los gobiernos de izquierda, que también obviamente son de izquierda, no entienden, o sea, yo no entiendo por qué castigar al exitoso. Si una persona, por ejemplo, yo calculo que en Colombia esto se referirá al 2.4% de la población, que tienen que ganan 2.300, alrededor de $2.300 al mes. Estas son personas que se mataron estudiando. Por poner un ejemplo, un arquitecto que debe ganar tal vez un poco más que esto. Pero, ¿por qué van a atacar al arquitecto si él se mató estudiando? O sea, estudió muchísimo, tuvo que comerse libros, años de universidades, penurias, desgracias para poder salir adelante en la vida, pero es castigar al exitoso. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gobiernos de izquierda son y enseñan a las personas que los siguen a ser envidiosos, porque si una característica que destaca muchísimo a las personas de izquierda, principalmente los gobiernos, pero vamos a entender un punto bien claro, que los gobiernos de izquierda o los líderes de izquierda enseñan a sus seguidores a ser envidiosos, a castigar al exitoso. Es como que, bueno, como ellos no tuvieron éxito en la vida, entonces tienen que castigar al exitoso, porque si el exitoso gana más dinero que las personas, no es justo, porque no puede ganar más el que se mató estudiando muchos años en su vida que el que simplemente trabaja, no sé, sin ofender a nadie, porque bueno, yo también vengo de una familia bastante humilde. Mi papá manejaba camiones y mi mamá era una ama de casa y a veces hacía uno que otro trabajo, no se le quita mérito, pero, o sea, una persona que no estudió obviamente va a ganar menos, o que no necesariamente que no estudió, pero simplemente no encontró un trabajo, no quiso encontrar un trabajo, no quiso, no sé, invertir en algo para ganar más dinero. No, pero no tiene lo mismo derecho, porque si no hiciste algo para mover tu economía, para mejorar tu estado económico, ¿por qué viene el gobierno a tratar de sacarle al más exitoso? Y ni siquiera es para darle directamente dinero a los más perjudicados, porque es lo que el socialismo vende a todas las personas, que es como estilo Robin Hood: quitarle al rico para darle al pobre. Pero cuando le quitas al rico, al pobre lo vas a hacer más pobre, y es algo que las personas de izquierda no entienden, y ya voy a explicar en este video, que yo supongo que ya me va a dar la oportunidad de explicarlo también,
para que les vaya quedando un poco claro, a pesar de que esto no le guste a las personas de izquierda, que siguen a este tipo de gobiernos de locos. ¿Dónde me quedé? Me inspiré un poco. Ajá. Según las proyecciones del gobierno, en la franja con mayores ingresos de 140 millones de pesos brutos en adelante, unos $32.400, pasaría a tributar el 16.4% a un 25.7% con la reforma, lo que implica un aumento del 9.3%. Esto aplicará al 0.1% de la población, de acuerdo a las cifras del proyecto de ley. Bueno. Aquí vemos que, en resumen, esto a lo que se refiere es que entre más ganes, más impuestos te van a aplicar. Y aquí voy a hacer no sé si un breve paréntesis, pero voy a hacer un paréntesis para explicar justamente este tema, porque este gobierno de izquierda, este proyecto revolucionario de ley que está presentando, es como si descubrieron el agua tibia. Ellos no están haciendo nada nuevo, están haciendo algo nuevo en Colombia, pero que ha fracasado en todos los demás países. Fracasó en mi país, Venezuela, ha fracasado en países como Argentina, donde yo viví 5 años, así que hablo con derecho, porque de verdad que justamente me fui de Argentina porque todo se estaba yendo al carajo. Y bueno, es lo mismo que pasa en Chile, lo mismo que pasa en todos los países socialistas. Atacan al exitoso. Y les voy a explicar algo muy sencillo, que yo no soy el primero que lo explica, no voy a ser el último y seguro ya lo han escuchado antes. Pero cuando, por ejemplo, atacan estas personas así que reciben unos $32.400, algo así, son personas de clase media, en su fase, ponte clase media baja, clase media alta. Ellos están atacando directamente a la clase media, porque la clase obviamente rica, los más poderosos, ellos cobran millones y millones y millones de dólares al año. A los cuales obviamente este plan de gobierno los va a atacar a ellos también. Pero les voy a explicar algo con la clase media. La clase media son los que más están incentivados a desarrollarse. ¿Por qué? Porque tiene un estatus económico que, si bien no es el mejor, es un poco más bueno que el de la mayoría de las personas. Y son los que más se incentivan a invertir en negocios para aumentar su economía, tener mejores ingresos. ¿Qué pasa cuando una persona, esto ya lo he explicado en otros videos, pero bueno, me parece bastante relevante recordarlo acá? ¿Qué pasa cuando una persona quiere invertir para tener un negocio? Necesita empleados, necesita mano de obra, necesita servicios de otras empresas. Entonces eso hace estimular la economía. ¿Qué pasa si el gobierno pedorro de Gustavo Petro ataca la economía, ataca la clase media? La clase media tiende a desaparecer y la clase media es la que mueve más la economía en un país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a acabar con todas esas pequeñas empresas. En Argentina se le dice mucho pymes, solo que yo no trato de no utilizar jerga así más complicada para hacer este video bastante entendible. Entonces, bueno, las personas atacan, este gobierno ataca a las pequeñas empresas, y las pequeñas empresas son las que más mueven la economía. Y esta cifra de $32.400, ustedes la verán, wow, pero eso es muchísimo, son los ricos. No, eso lo hace una simple despensa, una simple bodega, un simple negocio de comida del barrio, un barrio en Colombia, no sé, un barrio en Cartagena, por poner un ejemplo. Es la bodega favorita del señor Manolo, y todo porque sabes que en nuestros países latinoamericanos a veces los dueños de bodegas suelen ser muy populares, son muy queridos, y la gente va y le compra. Esto lo hace un señor de una bodega tranquilamente. Y van a atacar a esa persona. Esa persona no es rica, esa persona simplemente está generando su economía, está ayudando a la economía también del barrio, porque por ahí contrata a algún vecinito, alguien así, que le haga los recados, de que le ayude con el negocio, cosas así. Y lo que hacen es atacar y acabar con el negocio de esa persona. Estas cantidades que ustedes están viendo acá, muchas personas, es verdad, no la perciben, pero estas cantidades las perciben pequeños negocios y personas que se han matado estudiando, que han buscado un éxito en su vida.
Y en el caso, esto hablando solo de la clase media, y seguro que me salté muchísimas cosas, las personas que seguro me dejé muchas cosas en el tintero con respecto a la clase media, así que las personas que son más entendidas que yo en este tema les pido disculpas porque de verdad que no quiero hacer este video tan largo y por eso voy un poco rápido. El tema con las personas con muchísimos ingresos, digamos ya los millonarios, ellos son dueños de empresas y el gobierno les va a montar más impuestos y les va a cobrar más. El gobierno dice falsamente, y es lo que las personas de izquierda no entienden, de que este señor está llevando al infierno a Colombia, es que si el gobierno ataca a las personas más exitosas, ¿qué van a hacer ellos? Vamos a poner un ejemplo. Que el dueño de la Coca-Cola estuviera en Colombia. Vamos a poner que fuera un solo dueño y fuera un colombiano y él tiene su empresa. Y él es millonario porque la Coca-Cola se vende mucho en Colombia. Entonces, este señor Petro, vamos a ponerle que él tenga unos ingresos de no sé, $2 millones al mes. Que eso para una empresa grande es poco, de hecho. Para una empresa grande es muy poco. Pero vamos a poner el ejemplo. Entonces este señor lo ataca. Y él dice, no, voy a atacar a los más ricos para beneficiar a los pobres y así aumentar las arcas públicas. ¿Qué va a hacer el empresario privado? El empresario privado, al ver que le aumentan los impuestos, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el precio de su producto para poder cubrir con el tema con los impuestos. Porque es así, o sea, cuando te cobran más impuestos, tú necesitas aumentar el precio de tu producto para poder cubrir esa suma de impuestos. Entonces, ¿quién sale realmente afectado? Las personas que compran la Coca-Cola. Entonces, por ahí leí que este caballero había sacado un impuesto para los alimentos ultraprocesados y azucarados. Y bueno, vamos, a lo mejor aquí con este tema de impuestos lo va a tratar más adelante. Entonces, cuando ataca mucho a esas personas, entonces, bueno, obviamente los empresarios aumentan el precio de sus productos y afecta directamente a los más pobres. Pero entonces el gobierno dice, bueno, entonces, porque es típico, eso es de manual de todos los gobiernos de izquierda. Cuando ellos causan una crisis que genera aumento de precios, ¿qué es lo primero que hacen? Lanzar un control de precios. Cuando lanzan un control de precio, entonces, por ejemplo, la Coca-Cola, por decir un ejemplo, costaba 50 pesos una Coca-Cola. Entonces este caballero le subió los impuestos al empresario y ahora el empresario tiene que subir el producto y ahora cuesta 130 pesos. Entonces este caballero dice, lo aumentaste a 130 pesos. Bueno, entonces ahora yo te voy a poner un control de precio. Entonces el control de precio te obligo a que lo tienes que vender a como antes, 100 pesos y no puedes venderlo más de eso. ¿Qué va a hacer el empresario? Va a quedarse en Colombia de brazos cruzados viendo cómo su patrimonio, el esfuerzo de sus años y su inversión desaparece. No, ellos lo que van a hacer, mueven un teclado. En esta era digital que con apretar un botón te vas del país, llevas todo tu capital afuera afuera. ¿Y qué pasa? Fuga de capitales, que de hecho ya eso está ocurriendo en Colombia actualmente. Hay fuga de capitales. Entonces, bueno, se va el empresario de la Coca-Cola, se va el dueño de la Coca-Cola. Entonces, eso no solo implica de que hay una fuga de capitales y se va la empresa. Eso implica de que muchas personas, todas las personas que ese empresario colombiano tenía contratado van a quedar en la calle, lo que va a generar no solo una tasa mayor de desempleo, sino también necesidad. ¿Y qué va a generar eso? Dependencia de las personas que están desempleadas, dependencia de las ayudas que le pueda dar el gobierno. Lo cual en esta vida nada es gratis, todo se paga. Lo único que en esta vida es gratis es el aire. El resto todo se paga. Entonces, ¿qué va a hacer este caballero? Le va a hacer a las personas dependientes de la ayuda del gobierno, que cada vez se va a hacer menos, porque si el gobierno, eso solo por poner un ejemplo, pero el gobierno va a atacar a todas las personas y va a llegar un punto en que las personas con dinero exitosas se van a ir de Colombia y van a quedar los pobres. Van a quedar solo los pobres. Y van a estar canibalizándose. Porque lamentablemente van a haber muy pocas empresas o prácticamente ninguna que funcionen en Colombia. Y esto va a pasar en el futuro porque es así. Este señor con su sonrisa, de verdad con su sonrisa que mira, hasta parece, no sé, el demonio riéndose con unos cachitos acá así. Todos, los voy a hacer mierda. Y no lo saben. Porque de verdad que y lo que más me da risa es que
Las personas que más son de izquierda son las personas más pobres, las que menos entienden y son las más afectadas, porque las personas que tienen conocimiento económico, que tienen una cierta educación económica, entienden cómo funciona la economía, y antes de que este tipo de personas armen un desastre en el país, ellos se van. Yo, por ejemplo, cuando ganó, porque en Argentina, cuando antes se hagan las elecciones, se hacen unas elecciones que se dicen las PASO. Es como unas elecciones de prueba. No son las reales. Hacen dos elecciones. Las primeras son las PASO, así como unas elecciones de entrenamiento para ver la tendencia, quién va a ser el próximo presidente. Y algunos 2-3 meses después ya hacen las elecciones reales, cuando se decide definitivamente quién es el presidente. Bueno, yo estaba viviendo en Argentina cuando Alberto Fernández ganó las PASO. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el actual presidente. Cuando es así, yo le dije a mi flaca, no, vámonos de acá de Argentina, porque este país se va a hacer nada. Y muchos no me creían. No, yo le dije eso a muchos amigos, que se fueran de Argentina, porque va a llegar un gobierno de izquierda y va a hacer mierda todo. La economía se va a ir nada. Bueno, muchos amigos se rieron de mí y me dijeron, no, si eres fatalista, claro que no, él viene a empoderar al pueblo, viene por el pueblo, van a llenar las heladeras con carne, con todo, porque bueno, ahí está. ¿Cómo está ahora? Yo ahorita estoy acá en Dinamarca, pero ¿cómo está Argentina ahora? Bueno, lamentablemente los argentinos ahorita no pueden ni comer carne, no pueden prácticamente hacer nada, están comiendo pasta, espagueti, fideos, como le digan. Es lo único que comen al mes. ¿Por qué? Porque vino el desastre de un gobierno de izquierda, que es lo que pasa con todos los gobiernos, y es lo que él está tomando todas las decisiones que tomó Hugo Rafael Chávez Frías, el expresidente de la Mortadela Galáctica de Venezuela, hace muchos años. La que sigue tomando Maduro, la que sigue tomando Alberto Fernández de Kirchner, está tomando, es un izquierda de manual, un izquierdoso de manual. Está llevando a los pobres a ser más pobres, porque ellos quieren la igualdad para todos, pero para abajo, haciéndolos pobres. Entiéndanlo de una vez. Bueno, creo que me detuve mucho en este punto. Cierro paréntesis y continuamos. Y además, el proyecto tiene como objetivo que sea progresivo. Mira, que sea progresivo. O sea que no quiero decir nada. Vamos a terminar de leer el párrafo. Lo que estamos proponiendo es que el impuesto a las ganancias ocasionales sea progresivo. Es decir, que conforme tenga más ingresos, la tarifa por impuesto sea más alta. Bueno, es un poco más de lo que ya hemos dicho. Entre más ganes, más te sacan del bolsillo. Y qué desgraciado. Como obviamente el gobierno de izquierda son unos fracasados que no saben cómo generar dinero. Obviamente atacan a las personas para ellos llenarse los bolsillos y trabajar con el dinero ajeno, con el robo. Porque eso es institucionalizar el robo. 2 impuestos independientes de los ingresos a la riqueza. Yo decía a la izquierda. Total, eso ya está, que los izquierdosos se van a poner impuestos entre ellos. Hasta aquí los tributos recaen sobre una franja de la población que, según los argumentos del gobierno, es muy pequeña. Sin embargo, hay 2 cambios que afectarían a la población según sus patrones y consumos, y no dependiendo de sus ingresos o riquezas. Ok, o sea, también depende de lo que consumas. Puede ser que no tengas plata o que tengas por ahí un dinerito guardado bajo el colchón. Y bueno, lo que pasa es que, como sabes que se montó un gobierno de izquierda y no quieres perder tu dinero, entonces, bueno, compras algún activo, por decirte un buen auto o algo así, para conservar tu dinero, porque sabes que puedes dejarlo estacionado y venderlo después si lo necesitas. No, aquí ya te van a atacar con eso también. Qué desgraciados son los gobiernos de izquierda. Seguimos. Los consumidores de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Mira, justo lo que estaba diciendo hace poco. Vamos a ver qué dicen acá. El texto prevé impuestos a las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y los que tienen grandes cantidades de azúcares añadidos. Su objetivo, dice, es desincentivar el consumo y obtener recursos para las necesidades del sistema de salud vinculadas a las enfermedades que se relacionan con estos alimentos. Bueno, no creo que necesite leer todo esto. Vamos a leer un párrafo más y ya vamos a comentar con respecto a eso. Las bebidas azucaradas con
entre 4 y 8 gramos de azúcares por cada 100 miligramos pagarían un impuesto de 18 pesos colombianos por esta cantidad. Y la cifra aumentaría a 35 a partir de los 8 gramos. Bueno, habla más que todo del tema de los impuestos a este tipo de alimentos de consumidores ultraprocesados y bueno, con mucho azúcar. Bueno, aquí está el gobierno metiéndose con la libertad de cada persona. Yo entiendo y yo entiendo que está bueno. O sea, yo no estoy para nada respaldando a estas compañías y está bueno por mí que desaparecieran, pero que desaparecieran, no sé, porque todas las personas así lo decidieron no consumirlas, no porque un gobierno venga a imponerte que no puedes consumir. Entonces aquí es cuando estos están atentando contra el derecho de las personas. Porque las personas tienen derecho a elegir, así como tú vas a un supermercado y encuentras Coca-Cola, que son bebidas azucaradas, y encuentras Doritos, que son, supongo, ultraprocesados. También hay lechuga, la gente sabe que hay lechuga, hay tomate, hay cebolla, hay papa. Y la gente puede consumir eso también. Tú no puedes, el gobierno no puede meterse en lo que quieran las personas. Si una persona quiere una Coca-Cola y con Doritos se la puede comer. Yo no como eso y no soy partidario de que la gente, yo además, aquí doy mira, que la gente deje de comer todos esos alimentos superprocesados que lo que hacen es joderte la salud. Pero también soy partidario de que las personas tienen derecho a elegir lo que quieren consumir. El gobierno no tiene por qué estarse metiendo. Y esto es está acabando poco a poco. Como buen socialista, gobierno socialista, que bueno, sabemos que es la precuela de una dictadura ¿cómo que se llama? Del comunismo. Se me fue que bueno, sabemos que el socialismo es la precuela del comunismo. Y sabemos que de verdad que el comunismo te quieren decir que tienes que vestir, que tienes que comer, como todo a dónde te puedes ir, a dónde no puedes ir, lo que puedas ver en la televisión, lo que no puedas ver. Entonces, de verdad que es lamentable. Pero vamos a poner esto solamente. Entonces, ¿cómo afecta en el impuesto a este tipo de alimentos ultraprocesados y eso? No solo afecta al consumidor, porque muchas personas que les gusta muchísimo este tipo de alimentos van a tener que pagar más, lo que afecta a sus bolsillos. Pero no solo eso, también afecta a los trabajadores que trabajan en estas empresas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la Coca-Cola, y digo la Coca-Cola porque es como lo más común que se me viene a la mente ahorita hablando de este tema. La Coca-Cola obviamente es una bebida ultra azucarada y bueno, todos sabemos lo que nos estamos metiendo al cuerpo cuando tomamos una Coca-Cola. No es una información oculta. Las personas que trabajan acá, por ejemplo, si la Coca-Cola tenía planes de expansión en Colombia porque querían crear otra planta para procesar, para hacer Coca-Cola. O sea, así de básico. Entonces, ya tienen que replantearse si de verdad les resulta rentable, porque ahora van a pagar más impuestos por todo esto. Entonces, sí, también, y puede que no construyan esa nueva empresa, por lo tanto, los futuros empleos que se iban a crear en esa empresa se pierden. Y no solo eso, posiblemente también en las empresas que ya estaban actualmente necesitaban más trabajadores. Entonces, ¿qué hacen? Ya no contratan más trabajadores porque van a tener que pagar más impuestos. Y no solo eso, hasta pueden despedir o simplemente cerrar operaciones en Colombia y dejar a todas las personas y a muchas personas en la calle sin trabajo. Porque si es algo que sabe hacer este tipo de gobierno de mierda, es dejar personas en la calle. A pesar de que se llamen socialistas, de que están con el pueblo, son unos profesionales en hacer los países más pobres, hacer al pobre más pobre, a los de clase media pobres y a los ricos más ricos, porque los más ricos le pasan dinerito a este tipo de personajes para ellos poder hacer sus negocios todavía más. Y este tipo de gobierno, que eso lo voy a explicar en otro video, lo que hacen es crear monopolios. A pesar de que ellos pretenden o de la boca para afuera dicen que están en contra del monopolio, de esto, de aquello, ellos son los principales, los que más crean monopolios. Y entonces, cuando creas un monopolio, ahí de verdad estás más afectando todavía más al consumidor y haciendo más pobres a las personas. Bueno, vamos a seguir acá para no detenernos tanto en este punto. Los que importan bienes a los países que no tienen TLC con Colombia. Que TLC
trato de libre comercio, supongo. Actualmente los bienes que provienen de los países con los que Colombia no tiene un trato, mira, sí, trato de libre comercio y no superan los $200, están exentos de IVA debido a los compromisos que se adquirieron en el marco de los acuerdos con los países, pero el destino del que provienen no necesariamente coincide con el destino en el que se fabricaron, por lo que la reforma planteará modificar la ley que los artículos que queden contemplados sean solo aquellos cuyos países de origen de trato de libre comercio con Colombia. Mira, bueno, para los que no entiendan esto, que de verdad que son miserables, son unos desgraciados, de verdad que siento que aquí voy a tomarme una cervecita para después de que termine de grabar este video para pasar la rechera que me da. Bueno, aquí lo que quiere decir es que, por ejemplo, si mal no con la información, si mal no entiendo, por ejemplo, Estados Unidos tiene trato de libre comercio con Colombia. Entonces, bueno, viene un empresario colombiano y compra una maquinaria en Estados Unidos, una empresa en Argentina, en Estados Unidos, perdón, tenía Argentina en la cabeza. Compra una maquinaria en Estados Unidos y Estados Unidos tiene trato de libre comercio, por lo cual no pagaría IVA por ese envío. Pero ahora con esta ley eso va a cambiar. Ponte que esa máquina que el empresario colombiano compró para su empresa, aumentar empleos y contratar más personas. Esa maquinaria que él compra en Estados Unidos realmente la fabrican es en China, porque la distribuidora está en Estados Unidos, pero la fabrican en China. Entonces, China no tiene, no sé si en realidad tiene, pero es por poner un ejemplo de que China no tenga trato de libre comercio con Colombia. Entonces, ahora te van a cobrar impuestos por esa maquinaria que antes de esta ley no pagaba IVA, pero ahora sí paga, porque bueno, ya ahora sí paga porque fue fabricada en China, entonces ahora paga más impuestos. Entonces no, de verdad que es lamentable y bueno, puede que el empresario en realidad desista de comprar esa máquina que necesitaba para su empresa y ya no puede contratar, por ejemplo, más personas y bueno, todo el desastre. Bueno, y con esto termina la noticia. Vamos a ver acá, bueno, leemos este último párrafo. Un ejemplo claro es el caso de Estados Unidos. De acuerdo a la reforma tributaria de Petro, los productos que se producen allí quedarán exentos de IVA, claro, porque tienen trato de libre comercio con Estados Unidos. Pero no los que llegan a Colombia provenientes de Estados Unidos, pero se fabricaron en otros países que no hay acuerdo. Bueno, mira, justo el ejemplo que estaba diciendo. Si la maquinaria se vende en Estados Unidos, no pagaría impuestos, pero si esa máquina o lo que sea que tú compres se fabricó en otro lado, sí pagaría impuestos. Qué desgraciado, qué miserable, qué sucio, qué rata es esta persona que está aquí y no es inocente, es menos inocente de hecho que todos los demás presidentes latinoamericanos de izquierda, porque él entiende perfectamente cómo funciona la economía. Bueno, suscríbanse, dejen sus comentarios por acá, los estaré con gusto a leer y los leeré con muchísimo gusto. Así que bueno, un abrazo, saludos, que estén bien, chao.